Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de la deglución, ¿sí? La deglución es un proceso que está dividido en 3 fases, pero se encuentra una fase solapada a la otra. O sea que cuando está terminando una de las fases comienza la siguiente, ¿sí? Las fases de la deglución son la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La primera fase, que es la fase oral, vamos a comenzar les voy a pedir a todos que, que traten de tragar saliva y que intenten imaginar lo que va sucediendo, ¿sí? Imaginen qué es lo que sucede con el movimiento de la lengua. Bien. Una vez que hacen este ejercicio, podemos decir que lo que sucede es que hay un movimiento de la lengua hacia arriba, que es un proceso voluntario, porque cuando tragamos o sea, lo podemos hacer en forma voluntaria, o sea, yo puedo pensar o puedo decidir que quiero tragar y lo voy a poder hacer, ¿sí? Acá los músculos que participan, repasando un poco la anatomía, participan los músculos milioideos que elevan la lengua, el estilogloso, el hiogloso y el palatogloso que van a retraer la lengua hacia atrás, y también participa el palatogloso, ¿sí? Estos músculos elevadores y de retracción son los que van a iniciar la deglución. La inervación de estos músculos va a estar dada por el quinto par craneal o nervio trigémino, el 12º par craneal o hipogloso y el 10º par craneal o nervio vago. Bueno, ahora intenten otra vez tragar e imaginar lo que va pasando, ahora que ya saben cuál es el posicionamiento de la lengua, ¿sí? Yo había preparado un video para proyectarlo ahora, pero se los voy a cargar aparte para que mientras charlemos, mientras hablemos sobre deglución, ustedes lo puedan ir viendo. Así todo lo que yo les voy diciendo les es mucho más fácil relacionarlo y no solamente imaginarlo. Bueno, como les decía, la fase oral comienza en la lengua y va a terminar en la faringe. Bien, ¿quiénes participan acá en esta fase? Como habíamos dicho, haciendo un repaso, van a participar los siguientes músculos: el milioideos, el estilogloso, el hiogloso y el palatogloso. ¿Quiénes inervan a estos músculos? Van a ser el 12º par, el 10º par o el vago y el quinto par o trigémino, ¿sí? Que son estos nervios que tenemos acá. Este es el trigémino, el que está más superior. El que está en el medio del dibujo es el glosofaringio, y el que sigue hacia abajo y va llevando distintos nervios a distintas partes del esófago es el nervio vago, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la fase oral es sencilla. Tenemos que es una fase voluntaria, que va a ser que la lengua vaya primero hacia arriba, hacia el paladar, y luego hacia atrás. Y eso va a llevar el bolo alimenticio hacia la siguiente fase, ¿sí? Ya nombramos los músculos que participan y quiénes son los nervios encargados de que se produzca este movimiento. Ahora vamos a pasar
a la fase faríngea. Ahora les voy a pedir nuevamente que traguen, pero que se toquen el cuello. Y nos preguntemos, bueno, ¿qué es lo que sucede con el cartílago tiroides cuando tragamos? ¿Sí? Podemos constatar que este se va hacia adelante y un poco para arriba, ¿no? Volvemos a intentar ahora, sabiendo qué es lo que pasa, a ver si podemos tomar conciencia de esto, de esto que pasa cuando tragamos. En esta fase hay distintas etapas que son importantes, ¿sí? Que los vamos a ir explicando. Los distintos movimientos que se producen son, primero, es la elevación acá del paladar blando. Segundo, va a ser la hendidura y la formación del pliegue palatogloso, ¿sí? Que esto está por acá. Esto en una imagen que sea con un corte transversal, este es un corte sagital, se llama. En un corte transversal se ve mucho mejor. El tercer movimiento es el cierre de la tráquea, que se ve muy claramente cómo se produce en el video que les dejo. El número 4 es la apertura del esfínter esofágico superior, ¿sí? Que se encuentra acá. Y el número 5 es el inicio de las ondas peristálticas, que es esto que está aquí en esta imagen como líneas punteadas. Bueno, en el primer movimiento, que dijimos que la elevación del paladar blando es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tragamos, el paladar blando hace que se cierren las cuanas y por lo tanto que el alimento no se vaya para las fosas nasales, ¿sí? Como cuando estamos tomando algo, nos hacen reír y se nos sale el líquido por la nariz. Ese es un muy buen ejemplo de por qué, si el líquido sale por la nariz, nos explica que el paladar blando no se cerró del todo, ¿sí? ¿Quiénes son los que ayudan a que se produzca esta elevación del paladar blando? Son el nervio trigémino, ¿sí? Que inerva el paladar blando, y el nervio vago. Que lo que hace este nervio es reconocer en forma inmediata cuando el bolo alimenticio llegó a faringe y va a producir lo siguiente. Primero que nada es inhibir la respiración, ¿sí? Sí. Si se dan cuenta, ustedes cuando tragan, por unos milisegundos no pueden respirar, ¿sí? Se van a dar cuenta también que cuando están hablando, si tragamos, tampoco podemos seguir hablando. Eso quiere decir que se corta por segundos la respiración. Bien, lo segundo que va a hacer es, le va a avisar al nervio glosofaringeo o al noveno par craneal y al nervio vago de que se va a iniciar la deglución, porque esto es un proceso prácticamente involuntario. ¿Sí? A diferencia de la primera fase que era voluntaria, la segunda fase es un proceso involuntario. ¿Sí? También sucede una hendidura de los pliegues palatoglosos, que estos se cierran y prácticamente con este movimiento se cierra la parte posterior de la cavidad oral, para así los alimentos grandes no pueden pasar. O sea que si no masticamos bien, este alimento no va a pasar y es, por lo tanto, un proceso protector, porque si tragamos un alimento grande podríamos terminar asfixiados porque se va a cerrar la epiglotis y no va a poder respirar. ¿Sí? Bien.
Luego vamos a tener en la fase 3, que es el cierre de la tráquea, ¿sí? Que nos podemos preguntar por qué se tendría que cerrar la tráquea cuando comemos, si son sistemas diferentes, por uno respiramos, por el otro comemos. Y bueno, la explicación es porque si no se cerrara la tráquea, los alimentos podrían llegar a tocar la tráquea y comenzaríamos a toser, ¿sí? Porque la tos, como sabemos, es un acto reflejo que lo que hace es despejar los cuerpos extraños de la vía aérea. Por eso, cuando tenemos mocos, muchas veces tosemos. ¿Por qué? Porque tenemos moco en la vía aérea debería estar despejada, entonces tosemos para poder sacar estos mocos. Bueno, ¿cómo es que pasa esto? La laringe se dirige hacia adelante y hacia arriba, las cuerdas vocales se tensan y se van a cerrar, y en ese momento se desplaza la laringe hacia adelante, ¿sí? Si ustedes intentan volver a tragar, se pueden dar cuenta de esto que estamos hablando. Ahora que lo conocemos y somos un poco más conscientes, podemos empezar la deglución en forma voluntaria y vamos a ver lo que vamos a tratar de sentir qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, hablamos que con este proceso, que es el que ayuda al cierre de la epiglotis, y como se cierra, no va a pasar los alimentos hacia la tráquea, ¿sí? Aprovechando esta tracción, va a hacer que se abra el esfínter esofágico superior, y esto va a hacer que pasen los alimentos directamente, ¿sí? Ahora vamos a pasar al inicio de las ondas peristálticas, que es, se abre el esfínter, luego se cierra, y por lo tanto se va a comenzar a producir una contracción superior y una relajación inferior, ¿sí? Hace una contracción hacia la parte superior, una relajación hacia la inferior. Y de esta manera, se mueve el esófago y hace que sean movimientos de peristaltismo, perdón. Ahora vamos a pasar a la fase esofágica, ¿sí? Ya pasó por faringe y ahora entra esófago. Vamos a recordar un poco de la anatomía, ¿sí? Y podemos decir que el esófago es una estructura que en el adulto mide aproximadamente unos 23 centímetros, que es una estructura virtualmente cerrada. ¿Por qué? Porque cuando está en reposo no hay nada dentro de ella, ¿sí? Su luz, se habla de luz, cuando hablamos de un órgano hueco, lo que está en el medio se dice la luz. Su luz está vacía, ¿sí? No hay nada por dentro. Vamos a recordar también de anatomía que el tercio superior del esófago es músculo estriado y los 2/3 inferiores es músculo liso. Pero, pese a que es músculo esquelético, va a seguir recibiendo inervación vagal, como vimos en el gráfico anterior. O sea, que es esta inervación parasimpática, y como sabemos, el parasimpático en el sistema gastrointestinal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular, ¿sí? Estimula todo. Estimula la secreción, el movimiento, ¿sí? Y el simpático, que por lo general inhibe, aquí en las glándulas salivales, lo que va a hacer también va a ser estimular, ¿sí? Entonces, el esófago, podemos como algo anatómico, el esófago hacia arriba va a conectar su esfínter esofágico superior con la faringe,
Y hacia abajo va a conectar el esfínter esofágico inferior con el estómago. Esto el esófago, perdón, es prácticamente un órgano de tránsito, solo de tránsito, que debe estar vacío. Cuando está en reposo, su luz está vacía. Entonces, ¿qué cosas importantes van a suceder acá? En la fase esofágica, que también es involuntaria, vamos a tener movimientos primarios peristálticos y movimientos secundarios peristálticos, que estos van a participar y van a hacer posible la deglución esofágica. El tercer proceso que se va a producir en esta fase es la relajación receptiva. Vamos a ver ahora cómo sucede cada uno de estos procesos en forma individual. Los movimientos primarios son una continuación de la onda peristáltica que se inicia más arriba. No sé si se acuerdan lo que hablamos hace unos segundos atrás. Estos van a durar entre 8 y 10 segundos más o menos, ¿sí? A veces menos, entre 5 y 8 aproximadamente. ¿Quién va a hacer posible esto? Va a ser el par craneal décimo o nervio vago, que va a reconocer esta onda peristáltica y va a mandar la señal y hacer que el esófago se contraiga fuertemente. Estos movimientos secundarios van a estar dados sobre todo por los restos alimenticios que van a llegar al esófago, ¿sí? Los movimientos secundarios son reconocidos por el plexo mientérico, que mandan la señal y es llevado a cabo por el nervio vago y por el nervio glosofaringeo o noveno par craneal, que van a ayudar a limpiar los restos alimenticios, ¿sí? Que como ya dijimos, el esófago es una cavidad virtual, o sea, que debe estar todo el tiempo limpia. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de relajación receptiva, ¿sí? El esfínter esofágico inferior tiene una presión de aproximadamente 30 milímetros mercurio. Entonces, imaginen que está llegando la onda peristáltica que se va contrayendo y relajando, eso es la onda peristáltica, ¿sí? Se contrae y se relaja ese músculo. Se va a ir contrayendo hacia adelante y relajándose hacia atrás. Por lo tanto, se aprovecha esta relajación y se permite que el esfínter se abra y haya una apertura. Pero también el cardias se relaja. Ahí en la imagen podemos ver dónde se encuentran cada una de estas partes anatómicas, ¿sí? Cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, cuando hablamos del cardias es la apertura del estómago, ¿sí? Es como una valvulita. Entonces, habíamos dicho que hace que se abra, se relaje el cardias y se abre y los alimentos van a entrar de esta manera en el estómago. ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿qué es lo que hace que se relaje en el cardias? Es el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Una vez que pasa esto y pasa la comida, se produce el cierre y vamos a tener algunas reacciones antirreflujo que van a ser el esfínter esofágico inferior, los pilares, el hiato, el diafragma. Todos estos son estructuras que van a hacer
que la comida que entra al estómago no vuelva a salir hacia el esófago. Algo que ayuda es que el esófago se encuentre dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? La parte más inferior se encuentra dentro de la cavidad abdominal, entonces las presiones van a ser diferentes y van a ayudar a que el alimento se quede dentro del estómago. Cuando esto ocurre, o sea, cuando pasa el, el contenido del estómago hacia el esófago, es cuando nosotros hablamos y decimos que existe el reflujo, ¿sí? Es cuando vuelve la comida del estómago hacia el esófago. Como vemos, el cuerpo tiene algunas estructuras que ayudan a que ese cardias se permanezca cerrado y no vuelva, no venza la presión de ese esfínter esofágico inferior y vuelva la comida hacia el esófago. Bueno, les agradezco por prestar atención. Anoten las dudas que tengan, miren el video que les voy a dejar a continuación. Es un video muy cortito, pero van a poder ver en forma gráfica lo que estuvimos hablando hasta recién. Así que bueno, nos vemos la próxima clase.